Hola a todos. Hablemos de la cirrosis hepática, una condición que, la verdad, impacta a muchísimas personas. Pero ojo, no vamos a repasar lo de siempre. Lo que es realmente increíble es cómo la ciencia está literalmente reescribiendo las reglas del juego. Estamos dejando atrás conceptos viejos para dar paso a una comprensión mucho más detallada y, sobre todo, mucho más optimista. A ver, para que nos demos una idea de la escala de esto, miren este número. A nivel global, la enfermedad hepática está detrás de 1 de cada 25 muertes. Y esto no es solo un dato frío, ¿eh? Estamos hablando de más de 2 millones de vidas cada año. Y la cirrosis, bueno, es la protagonista de esta historia. Por muchísimo tiempo, la visión de la cirrosis era súper simple, casi binaria, se dividía en dos. O estaba compensada, o sea, en una etapa silenciosa, estable, o estaba descompensada, que es cuando de repente aparecían las complicaciones serias, acumulación de líquidos, sangrados. Pero a ver, ¿realmente funciona así? ¿Es como un switch de luz que está prendido o apagado y ya? Pues no, la ciencia hoy nos demuestra que la realidad es mucho, mucho más matizada. Ok, esta es nuestra hoja de ruta para hoy. Primero, vamos a romper con ese modelo antiguo. Después, nos metemos de lleno en la hipertensión portal, que es, digamos, el motor de todo esto. Vamos a ver las herramientas nuevas que nos permiten diagnosticar lo que antes no se veía. Luego, cómo se enfrentan las complicaciones más serias. Y al final, vamos a asomarnos al futuro, que es un futuro mucho más personalizado. Bien, empecemos por el principio, a desmontar ese modelo antiguo. Esta idea de que la cirrosis solo tiene 2 etapas, simplemente ya no se sostiene. La realidad es mucho más fluida, mucho más compleja. Y aquí viene la pregunta del millón. ¿De verdad los pacientes caen por un precipicio, así de golpe y de forma predecible? ¿O será que la progresión es más como un espectro, con distintos caminos, distintas velocidades? Pues la evidencia científica es contundente. De hecho, una cita clave del material que estamos revisando lo deja clarísimo. El término descompensación aguda en realidad mete en el mismo saco a pacientes que son muy, muy diferentes entre sí. Esto, claro, nos obliga a repensar todo el mapa de la enfermedad. Y este es el nuevo mapa. En vez de pensar en un solo salto, ahora entendemos que hay varios caminos. Como se ve en este esquema, partiendo de una cirrosis compensada, se puede ir hacia una descompensación no aguda o hacia una descompensación aguda. Y esta última, a su vez, puede llevar a lo que se conoce como falla hepática aguda sobrecrónica, que es el escenario más complicado de todos. Ojo, porque la diferencia entre estas dos rutas es gigante. Miren los datos. La descompensación no aguda, que tiene menos inflamación sistémica, presenta una mortalidad a 12 meses del 18.3%. Pero, ¿y la descompensación aguda? Con una inflamación severa, la mortalidad se dispara al 68.8%. Es una diferencia brutal. Estamos hablando de pronósticos que no tienen nada que ver. Bueno, entonces, ¿qué es lo que causa todo esto? ¿Cuál es el motor detrás de las complicaciones? Aquí entramos a la fisiopatología, la hipertensión portal. Este es el concepto clave que está en el centro de todo. Todo, absolutamente todo, se resume en una palabra: presión. Hablamos de hipertensión portal clínicamente significativa cuando la presión en la vena porta, medida por algo que llamamos gradiente de presión venosa hepática, llega o supera los 10 milímetros de mercurio. Ese es el umbral crítico. Una vez que se cruza esa línea, el riesgo de complicaciones como las varices que sangran o la ascitis, que es esa acumulación de líquido en el abdomen, se dispara. Ok, si el mapa de la enfermedad es más complejo, es lógico que necesitemos mejores herramientas para navegarlo. Herramientas para ver lo que antes era, básicamente, invisible. Y aquí es donde la historia se pone interesante, con la llegada de los métodos de diagnóstico no invasivos. De verdad han cambiado las reglas del juego. Esta tabla nos da un buen resumen del arsenal que tenemos hoy. Por un lado, están las pruebas en sangre, como el famoso índice FIB-4. Son geniales para una primera clasificación de riesgo. Y por otro lado tenemos las técnicas de imagen, como la elastografía transitoria. Esto es fascinante porque mide directamente qué tan duro o rígido está el hígado, y esa rigidez es un reflejo directo de la fibrosis y de la hipertensión portal. Vamos a un ejemplo práctico. El FIB-4. Es un cálculo súper sencillo,
usa la edad del paciente y un par de valores del análisis de sangre. Pero un resultado por encima de 3.25, eso es una bandera roja, una señal de alerta que no se puede ignorar. Y la interpretación es bastante directa. Un valor menor a 1.3 indica un riesgo bajo de fibrosis avanzada. Si está entre 1.3 y 3.25, es una zona intermedia. Pero si supera el 3.25, el riesgo es alto y se debe investigar más a fondo. Es una herramienta increíblemente útil para estratificar el riesgo de forma rápida y, además, muy barata. Muy bien, ya entendemos mejor cómo ha evolucionado el concepto de la enfermedad y cómo podemos diagnosticarla. Ahora, ¿qué hacemos cuando las cosas se complican? Hablemos del manejo de las complicaciones más críticas. El sangrado por varices es una de las emergencias más temidas. El manejo es multifacético. Primero, la prevención o profilaxis con medicamentos como los beta-bloqueantes no selectivos. Si el sangrado ya ocurrió, se actúa con endoscopía, por ejemplo, ligando las varices. Y para los casos más difíciles, existe una opción de rescate llamada TIPS, que es básicamente crear un bypass dentro del hígado para aliviar la presión. Y hablando de beta-bloqueantes, no todos son iguales. Hoy por hoy, el carvedilol se ha convertido en la opción preferida. ¿Por qué? Bueno, como vemos en la tabla, es más potente para reducir la presión portal que el clásico propranolol. Además, su dosificación es más sencilla y el objetivo terapéutico no se basa en bajar la frecuencia cardíaca a un número específico, sino en mantener una presión arterial sistólica segura, lo cual es más práctico. Ahora, la ascitis. Esa acumulación de líquido en el abdomen. Es el evento de descompensación más frecuente, pero que no nos engañe su frecuencia. Su aparición es un punto de inflexión brutal en el pronóstico. La supervivencia a 5 años puede caer en picada de un 80% a un alarmante 30%. El manejo inicial, claro, se basa en la restricción de sodio y el uso de diuréticos. Luego tenemos la encefalopatía hepática, una complicación neurológica muy seria. Pasa porque el hígado ya no puede limpiar toxinas de la sangre, como el amoníaco. La primera línea de tratamiento es la lactulosa, para ayudar a eliminar ese amoníaco. Como terapia complementaria, se usa la rifaximina, que ha demostrado ser muy buena para prevenir que los episodios se repitan. Y un punto fundamental, la nutrición. Es vital evitar la restricción de proteínas para no caer en la sarcopenia, que es la pérdida de masa muscular. Y con todo esto, llegamos al final, mirando hacia adelante. Porque el futuro de la hepatología se aleja a pasos agigantados de ese enfoque de un tratamiento para todos. Estamos entrando de lleno en la era de la medicina de precisión. Entonces, ¿qué hay en el horizonte? Pues cosas muy prometedoras. Estamos hablando de terapias que atacan el problema desde distintos ángulos. El metabolismo, con fármacos como los agonistas de GLP-1, la inflamación, con el uso de estatinas, e incluso el microbioma intestinal. También el uso de inteligencia artificial para crear planes de tratamiento a la medida. Y claro, el gran sueño, encontrar nuevos medicamentos que puedan de hecho revertir la fibrosis. El panorama se ve realmente alentador. Y cerramos con esta idea, que es la más importante. El futuro en el manejo de la cirrosis no se trata de buscar una única bala de plata. Se trata de combinar, de forma inteligente, todas estas herramientas que tenemos para diseñar un tratamiento a la medida de cada persona. Ese es el verdadero cambio de paradigma, y es lo que finalmente va a transformar por completo los resultados para los pacientes.